Esta noche os pedimos que os preparéis. Junto a nuestro primer invitado, vamos a tratar de desentrañar verdades incómodas. Tienen que ver con el futuro de la tecnología que ya nos ha alcanzado y que está aquí, quizás para obtener el control mental sobre todos los humanos. Una posibilidad terrorífica cada vez más cercana según los expertos. Control mental y tecnologías será nuestro primer tema y os avisamos, os va a impactar. Si no estás preparado para removerte en tu silla, no escuches esta noche nuestro programa. Este será uno de nuestros temas, pero habrá más. Hay un montón de informaciones que esta noche queremos daros. ¿De dónde las has sacado? ¿O son producto de tu imaginación? No, no son producto de mi imaginación. Son datos absolutamente contrastados y provienen de diferentes fuentes, la inmensa mayoría de ellas lo que los espías, los analistas de inteligencia llaman fuentes abiertas, es decir, al alcance de todo el mundo. Solo hay que saber buscar, contrastar los datos y llegar a ciertas conclusiones. Miguel Pedrero, nuestro compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues muy bien, encantado de estar en este programa que ya sabes que considero no como mi casa, sino mi casa. Es tu casa. Director adjunto de la revista Año Cero, escritor, además eres editor, muy conspiranoico te veo últimamente. Dejamos un poco el tema de los extraterrestres y te has metido en el tema de esas nuevas tecnologías y cómo nos controlan, y esto sí que da miedo, de verdad, ¿verdad? Sí, en realidad lo decías tú antes, lo que no da miedo son los muertos, lo que da miedo realmente son los vivos y sobre todo el enorme avance tecnológico que estamos viviendo en los últimos años. Y yo siempre digo una frase: si es posible hacerlo, habrá alguien que lo haga. Y es decir, en el campo de la tecnología, si esa tecnología se puede usar no solamente para vigilarnos y para controlarnos, sino para manipular nuestro cerebro y cambiar nuestro comportamiento, si esa tecnología existe y realmente existe, no dudes que alguien la está utilizando. Y lo que hoy vamos a contar son precisamente quiénes la están utilizando y para qué la están utilizando esa tecnología. El otro día hablábamos con Mónica Valle, hicimos un programa hablando de los peligros de Internet, de las redes sociales y todo eso. Pero esto pone los pelos de punta. Y aparte nos acaban de dar una noticia, lo hablaremos al final, acaba de terminar la Feria de Barcelona, se han presentado los avances más increíbles, y yo no sé si serán avances o qué serán, pero bueno, lo vamos a analizar, ¿te parece? Perfecto. 900-137-137 nuestro teléfono, un placer que estés aquí con nosotros de nuevo, flamante director adjunto, que todavía es más, ¿no? Vale. De Año Cero. Vamos con esa primera introducción y preparados. Hay verdades que muchas veces no se quieren desvelar, pero aquí en el Espacio en Blanco vamos a hacerlo una vez más. Culpa tuya, Miguel, yo no digo nada. Ahí vamos con ello. Esta noche vamos a entrar en terrenos peligrosos. Tienen que ver con lo que se ha llamado el control mental. Estos son los primeros datos, un tema terrorífico que, de ser cierto, es necesario conocer. Las élites financieras llevan décadas fabricando en la sombra un gobierno secreto mundial, que en la actualidad ya controla en gran medida los resortes económicos y políticos del planeta. Sin embargo, para ello es necesario controlar los pensamientos de las masas, matando el sentido crítico de la población. Por esta razón, los dueños del mundo pusieron en marcha una serie de poderosas instituciones. Instituciones que son financiadas con miles de millones de dólares cada año, a fin de ejecutar ciertas operaciones de guerra psicológica contra las masas.
Para ello, emplean los medios de comunicación masivos, la propaganda, la publicidad, la industria del entretenimiento y una serie de armas secretas que utilizan tecnología electromagnética. En su obra La era tecnotrónica, publicada en el lejano 1970, el politólogo polaco emigrado a Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, escribió: el desarrollo tecnológico va diseñando paulatinamente una sociedad más controlada. Esa sociedad será dominada por una élite de personas libres, no constreñidas por los valores tradicionales, que no dudarán en realizar sus objetivos mediante el uso de los últimos avances técnicos en la manipulación del comportamiento humano. Controlarán y vigilarán con todo detalle a la sociedad, hasta el punto de que llegará a ser posible establecer una vigilancia casi permanente sobre cada uno de los ciudadanos del planeta. ¿Se están haciendo realidad estas ideas? ¿Vivimos ya en esta era? ¿Un mundo supercontrolado nos espera? Busquemos respuestas. Has escrito desde hace meses varios artículos hablando de todo ello. Uno de ellos, valga la redundancia, se llamaba Alto Secreto: cómo los dueños del mundo emplean técnicas de coerción cerebral para manipular a la población, control mental planetario. Es cierto que hay grandes familias o grupos de poder que están tratando de crear un gobierno mundial y sobre todo de controlar a los seres humanos. Cierto hasta un determinado punto. No creo que la finalidad sea tanto crear un gobierno mundial tal como entendemos gobierno, pero sí crear una serie de estructuras suprapolíticas, es decir, por encima de los estados, que controlen ciertas decisiones de los estados y por supuesto, quitarle o retirarle ciertos atributos a los estados, ¿no? Hablamos desde el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, pero por encima de esas organizaciones oficiales existen otras oficiosas, como la Trilateral o el Club Bilderberg, que no son gobiernos mundiales en la sombra, no es eso, sino que en realidad son organizaciones mundiales, discretas, de las que forman parte determinados personajes muy poderosos, es decir, tanto grandes multimillonarios como los directores de las más grandes multinacionales o los accionistas de las mayores multinacionales, como pensadores, políticos de primer nivel, catedráticos, etcétera, etcétera. Se reúnen en un club, puede ser el Club Bilderberg, puede ser la Trilateral, para discutir sobre asuntos de interés internacional y llegar a ciertos acuerdos. Y lo que ahí se decide realmente luego se traslada a esas otras organizaciones supranacionales que están por encima de los estados. Ya. ¿Objetivo económico? ¿Ganar dinero? ¿O controlar a los seres humanos? ¿Poder? Fíjate, no es tanto el objetivo económico, sino en el fondo un objetivo ideológico, que también tiene una finalidad económica, por supuesto, pero hay que entender, para entender todo esto y para entender quién es Brzezinski, que es el principal ideólogo de todo esto. Este personaje que hemos nombrado, sí. Un personaje increíble. Tenemos que irnos un poco atrás. Al año 1923, John Rockefeller crea la Fundación Rockefeller. En realidad es una organización de la que forman parte determinadas personas importantes del ámbito político, del ámbito económico, y de lo que se trata en esa organización, que luego ha dado lugar a otras organizaciones que se han dado en llamar think tanks, es decir, tanques de pensamiento, de lo que se trata es de trasladar ideología. Es decir, que exista un discurso dominante que impregne los medios de comunicación, la universidad, los partidos políticos, la literatura, el arte, la cultura, y todo eso proviene en la sociedad occidental, en el mundo occidental, de una serie de organizaciones que se denominan tanques de pensamiento, que en realidad son fundaciones con financiación privada, que dependen de los grandes poderes económicos, y en esos tanques de pensamiento son
entrenados y reciben instrucción aquellas personas que luego acaban ocupando puestos muy importantes en diferentes ámbitos de la sociedad, en el mundo de los servicios de inteligencia, en el mundo de la prensa, en el mundo de la información, en el mundo de la cultura, en el mundo de la universidad. En realidad, lo que tratan los tanques de pensamiento, que son las organizaciones que dirigen la ideología y el pensamiento que se traslada a las grandes agencias de información, a los grandes medios de comunicación, al discurso político, en realidad lo que pretenden es trasladar ideología. Y tanto el Club Bilderberg, que se crea en el año 1954, como la Trilateral en el año 1972, la finalidad es mantener un determinado sistema ideológico, de pensamiento y económico, que es el occidental, porque en esa época sí existía un enemigo que era la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, la finalidad cambia y ya no es tanto mantener un sistema capitalista, sino mantener un sistema global neoliberal. Es el inicio, cuando cae la Unión Soviética, del sistema en el que nos movemos actualmente, un sistema neoliberal y un sistema global en el que los estados cada vez van perdiendo más poder. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Decíamos en esa introducción que se pretendía, entre otras cosas, aparte de ese control, quitar el sentido crítico de los seres humanos. Está ocurriendo ya, ¿no? Me parece que con toda la tecnología que nos han... O bueno, el poder que tienen la tecnología, que lo vamos a ver ahora, medios de comunicación, etcétera, etcétera, nos están entonteciendo cada día más, ¿no? Y no tenemos criterios válidos salvo lo que copiamos por ahí. Fíjate que hablábamos antes de este hombre, Brzezinski. Él era un politólogo, murió en el año 2017 a los 90 años de edad, y él es el principal ideólogo de lo que es hoy Occidente, tanto desde el punto de vista ideológico como desde el punto de vista político, incluso de la organización económica. Él es uno de los grandes fichajes de los dueños del mundo, es decir, todos estos clanes financieros que manejan en el fondo la economía de Occidente, que controlan las grandes organizaciones transnacionales y que tienen el poder suficiente para trasladar ideología, para trasladar su pensamiento, su visión del mundo y hacer que esa visión del mundo, esa ideología, sea aceptada por la opinión pública. Y Brzezinski es uno de los creadores, o en realidad el creador de la Trilateral. La Trilateral es una organización muy similar al Club Bilderberg, es decir, es una organización no secreta, pero discreta, en la que se reúnen personajes muy poderosos de diferentes ámbitos para llegar a una serie de acuerdos. Y la base, es decir, pueden estar en desacuerdo en muchas cosas, pero en una fundamental es en la que están de acuerdo, y es en mantener el actual sistema global capitalista, ¿no? Esa es la base de todo. Y la Trilateral es exactamente lo mismo que el Bilderberg, pero de la Trilateral forman parte personajes muy poderosos y muy importantes de Europa, de Estados Unidos y del mundo asiático, fundamentalmente de Japón, de aquellos países aliados de Occidente. De la cabeza de Brzezinski han salido cosas tremendas, como por ejemplo la trampa afgana, es decir, es el inicio de la caída de la Unión Soviética. De la cabeza de Brzezinski salió ese plan que dio tan buenos resultados a Estados Unidos de crear un radicalismo islámico en la figura de los mujahidines, dirigidos por Osama Bin Laden, ¿no? Sabes que la Unión Soviética invade Afganistán y los Estados Unidos deciden acabar con el poder de la Unión Soviética en Afganistán de forma indirecta, utilizando a los mujahidines, ¿no? A la cabeza de Bin Laden. En esa época eran los buenos de la película, ¿no? A los mujahidines, y esto es algo histórico de sobra conocido, los financia Estados Unidos a través del ISIS, del servicio secreto pakistaní, ¿no? Y finalmente logran expulsar a la Unión Soviética, ¿no? De la cabeza de Brzezinski sale toda esa historia de la Guerra de las Galaxias, que era una trampa tremenda para la Unión Soviética. Es el desarrollo de toda una serie de tecnologías de guerra de última generación que se llevó a cabo durante la administración de Ronald Reagan, que parte era verdad y gran parte era mentira. Era un señuelo para que la Unión Soviética se viera obligado a gastar enormes sumas de dinero y de capital que no tenía para mantener la paridad en cuanto a armamento de guerra, y eso hizo que al final colapsara el sistema económico de la Unión Soviética. Es decir, este personaje, Brzezinski, que es cierto que ha ocupado algunos cargos relevantes en determinadas administraciones americanas, pero su gran poder
no es dentro de la administración, sino fuera de la administración, es decir, manejando los resortes de esos gobiernos secretos. Y él ya en el año 1970 hablaba, año 1970, es decir, estamos hablando de hace casi 50 años. Y él hablaba, acabáis de poner una de las citas de Brzezinski en un libro que escribió en el año 1970 y se llamaba La era tecnotrónica, y ya avanzaba todo lo que estamos viviendo hoy en día, cómo una élite está utilizando la tecnología para controlar y manejar nuestro cerebro. Incluso Brzezinski, una de sus mayores preocupaciones es cómo gobernar a las masas en una época que existen numerosos medios de información y la gente tiene acceso a diferentes fuentes de información y diferentes puntos de vista, ¿no? Y él, en uno de sus libros, y también estamos hablando de principios de los años 70, explica cómo se debe controlar a la población, a las masas. Y quiero que los oyentes estén muy atentos a esto y que luego piensen si eso que escribió este hombre en el año 1970 no está ocurriendo ahora. Dice, crear constantes crisis económicas y sociales, para mantener a la población pues ciertamente perdida o sin saber a qué asirse o por dónde tirar. Crear personalidades carismáticas en el mundo de la política, de los medios de comunicación o del entretenimiento de masas. Personalidades carismáticas que se contradigan entre sí, que estén constantemente en un debate político, ideológico, visión del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, la manipulación de los medios de comunicación de masas para obtener el apoyo de la investigación, el apoyo de la opinión pública. Y sobre todo, es lo que más le interesaba, el control mental. Él decía que había que invertir enormes sumas de dinero en investigaciones sobre el cerebro, es decir, saber cómo funciona el cerebro humano para conocer qué mensajes hay que trasladar a la opinión pública para manejar su comportamiento. Y para eso hay que utilizar desde los medios de comunicación de masas a la tecnología puntera, a la última tecnología. Que piensen si esto no es lo que está sucediendo hoy en día. En todo este proceso, hemos hablado otras veces de Club Bilderberg, Trilateral, etcétera. Hay un instituto que de vez en cuando ha surgido, Instituto Tavistock. Sí. Brevemente, si me puedes contar qué es esto y qué papel juega en esta historia, y nos vamos a seguir analizando más toda esta información. Bueno, en realidad el Instituto Tavistock se llama Instituto Tavistock de Relaciones Humanas. Su sede central está en Londres. Es un instituto con financiación privada y en realidad Tavistock es digámoslo así, el cerebro del Club Bilderberg y la Trilateral. Es decir, en el Instituto Tavistock trabajan psicólogos, psiquiatras, antropólogos, y la finalidad, en el fondo, del Instituto Tavistock es el control mental. Es decir, cómo trasladar ciertos mensajes o cierta ideología y cómo controlar a la opinión pública mundial. Tavistock se crea en el año 1947. Está financiado por algunas de las mayores multinacionales y su fin, como digo, es fabricar el pensamiento dominante en Occidente. Uno de sus fundadores se llamaba John Rawling Riggs. Este hombre, como muchos otros directivos de Tavistock en su momento, era un experto en guerra psicológica y de hecho uno de sus libros se titula, atención, uno de los fundadores de Tavistock, La transformación de la psiquiatría mediante la guerra. En el año 1945 propuso al ejército de los Estados Unidos la creación de un grupo de expertos para conseguir el control mental de las masas utilizando estrategias de modificación de conducta que se había utilizado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Incluso el Instituto Tavistock realizó una serie de estudios tremendos, que además se pueden leer, están por ahí circulando, en los años 40 y los años 50 sobre neurosis de guerra. Es decir, cómo los soldados en la Segunda Guerra Mundial aguantaban, digamos, los bombardeos, o como consecuencia de los bombardeos se rompía, digamos, su continuum psicológico, ¿no? Su equilibrio psicológico. Y él, esta gente de Tavistock, lo que estudiaba es hasta qué punto se podía utilizar el estrés para llegar a un punto de ruptura del equilibrio psicológico de las personas, como digo, sometidas a estrés. Y luego realizaron toda una serie de controles una serie de estudios sobre cómo aplicar a las masas
determinadas formas de manipulación mental utilizando a los medios de comunicación de masas. Es decir, toda una serie de personajes que dirigieron Tavistock en realidad eran especialistas en guerra psicológica. Para un segundito ahí. Control mental y quitar el sentido, matando el sentido crítico de la población, dos de los objetivos. 900, 137, 137, 2:30, 1:30 en las Islas Canarias, estamos en directo. Seguimos adelante con más datos terroríficos de este mundo en el que estamos. Mi vida es un infierno. ¿Pero qué coño me estás contando? Y no por culpa del juego, el alcohol o las drogas. Madre mía. Mi vida empezó a irse a la mierda cuando la realidad empezó a parecerse demasiado a la ficción. Mi vida es un cliffhanger. Estreno en la web. Muy bien, ya tienes nuestra atención. Una serie original de Paco Tomás. Mi vida es un cliffhanger. Solo en podcast. Radio Televisión Española. Sigamos descubriendo secretos que tratan de ocultarnos. Uno de ellos es la manipulación inconsciente a la que nos someten. Ahí van algunos datos. Las grandes corporaciones han averiguado cómo funciona nuestra mente ancestral para vendernos sus productos. Las 100 mayores multinacionales del planeta están invirtiendo enormes sumas de dinero en averiguar cómo funciona nuestro cerebro reptiliano. Según los estudios, el ser humano posee 3 cerebros funcionales: el córtex, el cerebro límbico y el reptiliano. El reptiliano o paleocerebro es el más primitivo, se desarrolló hace unos 500 millones de años y es herencia de nuestros primeros ancestros, los reptiles. Su función está relacionada con nuestros instintos más primarios, como son los de luchar o huir ante una situación de peligro, o dicho de otro modo, la supervivencia, alimentarnos para no perecer y reproducirnos, la necesidad sexual. También se encarga de regular las funciones instintivas del organismo, como es el caso de la respiración. Una vez descubiertos los estímulos adecuados para activar el cerebro reptiliano, es sencillo manipularnos para que compremos un producto, para que pensemos de una determinada manera o votemos a cierto partido político. Conozcamos los avances que se están desarrollando para manipularnos y controlarnos. Millones de dólares de grandes multinacionales a ciertos grupos para ya no solamente controlar nuestro consciente o nuestro inconsciente, sino y van más allá todavía, hasta ese cerebro reptiliano que tenemos. Fíjate, antes de entrar en la cuestión del cerebro reptiliano, antes tenemos que conocer a otro personaje que en realidad es el antecedente o es el creador de lo que hoy es la moderna publicidad o todo lo que son los estudios de marketing. Es un personaje muy curioso, nació en el año 1891 y murió a los 104 años de edad en el año 1995. Me refiero a Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud. Edward Bernays era un psicólogo, un psiquiatra que, como digo, fue el verdadero creador de lo que hoy en día es el marketing y la publicidad, pero él también trabajó para las élites. Y además realizó trabajos muy profundos, porque él estaba convencido de que después de la Segunda Guerra Mundial la población se podía volver ingobernable, precisamente porque tenía acceso cada vez a más medios de comunicación y a diversas opiniones. Por lo tanto, él estaba convencido de que las masas, la población, debía ser dirigida por un gobierno invisible de las élites, con el fin de evitar el colapso del sistema económico y político de Occidente. Y para eso trabajó
toda su vida. Él fue el verdadero creador del sistema de la sociedad de consumo en la que nos movemos hoy en día. Sabes que no consumimos por necesidad. No es verdad. Es decir, no tenemos una necesidad y compramos un producto, sino que las grandes empresas nos crean una necesidad que no tenemos para vendernos su producto. Es decir, tienen un producto, nos crean la necesidad de ese producto para que nosotros compremos ese producto. Y eso lo descubrió este hombre, Edward Bernays. Él descubrió que la compra no es un proceso racional y consciente, sino que es puramente inconsciente. Por lo tanto, se dedicó a asociar determinado producto a algún tipo de obtención de placer, sexo, paz, éxito, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, por eso ahora las marcas siempre se asocian a algún concepto positivo. Es decir, no nos dicen, oye, compra esto porque te va a ser muy beneficioso para ti, porque te va a proteger del frío. No. Es decir, lo que hacen es vincular ese producto a algún tipo de deseo inconsciente de las masas, ¿no? Y eso lo averiguó Edward Bernays. Él participó en grandes campañas para el gobierno de los Estados Unidos, para las grandes empresas transnacionales, y él fue, por ejemplo, el responsable, trabajó mucho para las tabaqueras, y él fue el principal responsable de que las mujeres fumaran. ¿Sí? Sí, porque después de la Segunda Guerra Mundial las mujeres no fumaban, y a las tabaqueras se les metió entre ceja y ceja que, hombre, estaban perdiendo a la mitad de sus clientes. Fumaban los hombres y no las mujeres. Y entonces, ¿a quién ficharon? A Edward Bernays, el absoluto crack del marketing y la publicidad. Y él lo consiguió que las mujeres en Estados Unidos fumaran. ¿Sabes cómo? No. Era una época en la que se estaba empezando a hablar de la liberación de la mujer, estaba empezando a dar guerra al movimiento feminista. Y Guerra de la buena. Guerra de la buena, por supuesto. Vale, Pero de la muy buena, ¿no? Evidentemente, porque estábamos hablando de una época en la que la mujer estaba fundamentalmente confinada en los trabajos de la casa y en algún trabajo externo esporádico como secretaria, enfermera o profesora o algo similar, y de ahí no pasaban, ¿no? Y es cierto que había un movimiento de liberación, ¿no? Y que la mujer estaba buscando su espacio en la sociedad. Y Edward Bernays vinculó el cigarrillo a la libertad. Es decir, si los hombres fumaban, las mujeres también debían fumar como símbolo de libertad. Pero ¿sabes con qué vinculó a la mujer fumando? No. Es fascinante. Con la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad con la antorcha, pues esa imagen la vinculó a la mujer con su antorcha. ¿Cuál es su antorcha de la libertad? El cigarrillo. Y con esa campaña consiguió que la mitad de la población de los Estados Unidos, las mujeres, fumaran. A veces es mejor eso de ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Ciertamente. No saber ciertas cosas y seguir ahí en la oscuridad. Y ahora hablamos del cerebro reptiliano, si quieres. Sí, por favor. Por favor. Bueno, esta es otra historia tremenda. Lo comentabais en la introducción. En realidad, el creador de esta historia del marketing, la publicidad, vinculada al cerebro reptiliano, es un personaje muy particular, que ya tiene cierta edad, pero vive. Se llama Clotaire Rappel. Y este es un francés, experto en marketing, que vive en Estados Unidos y se ha hecho multimillonario, porque ha puesto sus conocimientos sobre el cerebro reptiliano al servicio de las 100 mayores multinacionales de este planeta. Además, es curioso cómo empezó, porque este hombre era educador. Él se dedicaba, fundamentalmente, su especialidad era analizar cómo los niños aprendían una lengua. Y más tarde se especializó en trabajar con niños autistas, niños que tenían dificultad en aprender a hablar, ¿no? Y él, haciendo este trabajo, descubrió lo que luego se convirtió en el secreto de su éxito y que lo convirtió en multimillonario, que él llamó códigos culturales. Es decir, cada palabra tiene asociada un código cultural. Él siempre dice que si tomamos una frase de un idioma y la traducimos asépticamente, en realidad no comprenderemos nada. Si queremos traducir perfectamente una frase o una expresión, tenemos que saber qué significa cada palabra para esa cultura original, ¿no? Entonces, cada palabra lleva asociado un código cultural que está muy vinculado a esa sociedad, al inconsciente colectivo de esa sociedad y al inconsciente de cada una de las personas. Vamos a entender esto, es muy sencillo de entender, luego lo explico. Bueno,
Total, que él en una conferencia estaba hablando de estas cuestiones, vinculando esto de los códigos culturales a la educación, y resulta que en esa conferencia estaba un personaje que era un directivo de una multinacional muy importante. Y este directivo pensó, caray, esto de los códigos culturales que este hombre está aplicando al ámbito de la educación, se pueden aplicar al ámbito de la publicidad y el marketing, ¿no? Habló con él, le puso un talón encima, y el amigo Clotaire empezó a explotar sus conocimientos para las grandes multinacionales. Se convirtió en multimillonario y hizo que estas grandes multinacionales nadaran en oro, ¿no? Literalmente. Y vamos a explicar por qué. Conectando con ese cerebro que tenemos ahí. Claro, Clotaire Repel sigue la teoría de los 3 cerebros, ¿no? Que en realidad ahora ya se sabe que no es así, que el cerebro no funciona así, pero que en realidad es, digamos, como un esquema que sirve para comprender nuestro cerebro, ¿vale? Él dice, o él defiende, que existen 3 cerebros, que los seres humanos existen 3 cerebros. El primero es el cerebro reptiliano, que es el primero que se formó de nuestros primeros ancestros, de los reptiles. Todos nosotros procedemos de los reptiles. Eran, como digo, nuestros primeros ancestros, hace unos 500 millones de años. Este es el cerebro más instintivo, más primario, que, como decíais en la introducción, tiene que ver con la supervivencia, es decir, luchar o huir del peligro, con alimentarnos para poder seguir viviendo, y con el sexo, la reproducción, y además realiza una serie de funciones instintivas del organismo, como respirar. Millones de años después se crea el cerebro límbico o emocional, que tiene que ver con todos esos procesos emocionales y que, descrito de una forma un tanto burda, es el inconsciente. Y luego, muchos millones de años después, se creó el córtex, que tiene que ver con los procesos lógicos racionales que solamente tienen los primates o ciertos mamíferos, ¿no? Y él averiguó, a través de esos códigos culturales, que si logras activar el cerebro reptil, ganas. Es decir, si con el marketing y la publicidad consigues activar ese instinto reptil, y no es fácil llegar ahí, pero si lo consigues, si tienes las herramientas adecuadas, tienes en tus manos el cerebro de la gente y puedes hacer con ellos lo que quieras, desde venderles un mensaje político a venderles un producto. Dime algún ejemplo. Hemos hablado del café, papel higiénico, el tabaco. Brevemente, si puedes, que tenemos un montón más de cosas. Bueno, hay 3 ejemplos fundamentales, ¿no? Si quieres, empezamos con el café. Había cierta empresa multinacional que comercializaba café, que triunfaba en algunos países de Europa, pero no en Estados Unidos. Es decir, entraron en el mercado americano, en el mercado de los Estados Unidos, con un café de buena calidad, bien empaquetado y a un precio muy competitivo. Sin embargo, no lograban vender. No sabían por qué. Se habían gastado una millonada en marketing, publicidad, pero no conseguían vender. Total, que fichan a este hombre. Fichan a Clotaire. Y él primero descubre cuál es el código cultural del café en Francia, en un país europeo. Y él descubre que el código cultural era el esperable, era el sabor. El café en países como Francia, Italia o incluso España es una bebida de uso social. Es decir, lo bebemos a todas horas, después de comer, cuando quedamos con los amigos, en una cafetería. Sin embargo, descubrió que en Estados Unidos no era así. No tiene tanto ese uso social, sino que a los americanos, a los estadounidenses, les gusta tomar grandes cantidades de café en el desayuno, y que les gusta el café con un olor muy fuerte. Y entonces él, con todo esto, y con una serie de estudios que luego explicaré cómo los hace, descubre el código cultural del café en Estados Unidos, que no tiene que ver con el sabor, sino que tiene que ver con el olor. Y entonces Clotaire y su equipo llegan a una conclusión, es decir, cuando los estadounidenses captan por primera vez ese código cultural del café, que es el olor, cuando son pequeñitos y su madre los sienta a la mesa a desayunar, ¿no? Entonces es aproximadamente, ellos descubren que a los 2 o 3 años, cuando los niños son conscientes de que en el desayuno hay un fuerte olor a café. ¿Y con qué vinculan? ¿Qué está vinculado en su cerebro reptiliano el olor a café? Con la protección de la madre, porque la madre lo sienta, le da de comer, lo protege. Entonces los americanos, los estadounidenses, vinculan el olor del café a la protección de la madre. Y ahí ya tenía el código cultural del café y la forma de llegar al cerebro reptiliano de los estadounidenses vinculado con el café. Y ya está, él dijo a la empresa publicitaria que publicitaba este café, le dijo: nada de anuncios de americanos bebiendo café, sino que a partir de ahora los anuncios tienen que ser no bebiendo, sino oliendo el café, y de alguna forma vincular el olor del café a la protección,
a la seguridad. Así lo hicieron y esa marca de café se convirtió en la número 1 en el mercado de los Estados Unidos. Dos y 45, 1 y 45 en las Islas Canarias. Seguimos en directo hablando de ese cerebro límbico. Hay una pregunta muy curiosa. Hay muchas que estamos teniendo. Dice, están convencidos de que nos manipulan. Ahora bien, ¿quién? Pregunta, lo estamos esbozando. Y dice, ¿y esto que nos estáis contando no está diseñado o permitido o dirigido por quienes manejan los hilos? Igual nos están dejando contar simplemente un pedacito de la verdad para que nos conformemos. Bueno, esta es una verdad que no se suele contar en los grandes medios de comunicación porque es muy políticamente incorrecta, por una cuestión. Porque si esto se puede utilizar para vendernos café, como acabo de contar... Se puede utilizar para cualquier otra cosa. Se puede utilizar para cualquier otra cosa, para vendernos un mensaje político, una determinada ideología, una visión del mundo. Por ejemplo, seguimos con ejemplos. También es fascinante, ¿no? Algo aparentemente tan intrascendente como el papel higiénico, ¿no? Pero que también yo creo que nos da una pista de cómo funciona el cerebro reptiliano. Una empresa, otra empresa multinacional, comienza a comercializar un papel higiénico en Estados Unidos. Se gastan una pasta enorme en publicidad y nada de nada. Total, que fichan, que contratan a este hombre, a Clotaire, el gurú del cerebro reptiliano. Alguien dice que es fundamental el papel higiénico, pero antes se lo limpiaban con hojas o con piedras por ahí en el campo, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya sabes, los urbanitas utilizamos papel higiénico, ¿no? Bueno, pues él trata de hallar el código cultural del papel higiénico, ¿no? Bueno, no es difícil. Además, en este caso es un código cultural que es mundial, internacional. A veces los códigos culturales están vinculados a una determinada cultura, a un determinado país, y a veces son globales, son universales, ¿no? ¿Cuál es el código cultural del papel higiénico? Independencia. ¿Sí? Independencia. ¿Sabes por qué? No. Cuando somos pequeños y hacemos nuestras necesidades, no nos podemos limpiar por nosotros mismos. Tiene que ser algún adulto, nuestra madre, nuestro padre, alguien quien nos limpie. Cuando empezamos a utilizar el papel higiénico, en realidad es en la primera ocasión que somos verdaderamente independientes. Es decir, podemos hacer nuestras necesidades por nosotros mismos y no necesitamos a nadie, con perdón, que nos limpie el culo. Lo podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Por lo tanto, el código cultural del papel higiénico es la independencia. Ya está. Dice, a partir de ahora la publicidad tiene que vincular el papel higiénico fuertemente a la independencia personal. ¿Qué te crees que pasó con esa empresa de papel higiénico, esa marca de papel higiénico, que se convirtió en la más vendida en Estados Unidos? Curioso cómo funciona esto. No te voy a dejar contar lo del tabaco. Sí, por favor. Un minuto solo, entonces. Vale. Rápido, venga. Esta es muy buena. El código cultural del tabaco, ¿no? ¿Cuál es? Al amigo Clotaire lo ficha una determinada marca de tabaco, ¿no? Y le dice, bueno, ¿cuál es el código cultural del tabaco? ¿Cómo podemos hacer para vender más cajetillas de tabaco? Sobre todo a los jóvenes. Eso es fundamental, que son, digamos, la nueva savia, ¿no? Los nuevos fumadores, ¿no? Y no estamos haciendo apología del tabaco aquí, ¿eh? No, todo lo contrario, ¿no? Verás por qué, ¿no? Y Clotaire y su equipo efectivamente consiguen averiguar cuál es el código cultural del tabaco. ¿Y sabes cuál es el código cultural del tabaco? No. La admisión en la sociedad adulta. Es un rito de paso. Y te explico por qué. Es muy curioso. Él descubre que los adultos, cuando fuman, suelen echar a los niños, a los menores, a los chavales, del lugar donde están fumando. Es decir, los mayores están fumando y hablando de sus cosas. Y le dicen, niño, vete a jugar o sal de la habitación, ¿no? El niño lo que ve es que los mayores, cuando hablan de sus cosas, fuman. Por lo tanto, cuando llegan a la preadolescencia o a la adolescencia, tratan de fumar ¿para qué? Para entrar en la sociedad adulta. Es como un rito de paso, es lo que han visto. Los adultos fuman y hablan de sus cosas. Si tú fumas, su cerebro reptil, su cerebro inconsciente, lo que les está diciendo es que si fuman, porque ya tienen la edad, ya son casi adultos, ya son adolescentes, si fuman podrán entrar en la sociedad adulta. Esta es la razón por la que esa marca de tabaco pone en sus cajetillas, en letras bien grandes, manténgase fuera del alcance de los niños. Porque, efectivamente, mantener el tabaco o que los adultos fumen
fuera del alcance de los niños, lo que provoca es que esos niños, al llegar a la época adolescente, quieran fumar y se conviertan en fumadores. Esa es la razón por la que esa marca de tabaco pone en sus cajetillas mantener fuera del alcance de los niños. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Seguimos adelante todavía. 900-137-137 en nuestro teléfono. Más datos esos que nos dejan decir o que a lo mejor no quieren que digamos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Seguimos nuestro camino de descubrimiento. Vamos tras la pista de las nuevas armas para dominarnos. En 1965, la inteligencia estadounidense puso en marcha el llamado Proyecto Pandora, cuya finalidad era estudiar el uso de las microondas como arma en guerras y operaciones de espionaje. En 1968, agentes y científicos de la CIA llevaron a cabo terribles experimentos con prisioneros vietnamitas en el hospital de Bien Hoa. Pretendían conocer si era posible doblegar la mente de un enemigo mediante impulsos eléctricos. Los resultados obtenidos se consideraron alto secreto y los prisioneros fueron ejecutados para que no quedaran pistas de los ensayos. Al mismo tiempo, el ejército estadounidense comenzó a interesarse por los estudios de Alan H. Frey, biólogo de la Universidad de Cornell, que trabajaba sobre el efecto auditivo generado por las microondas. El Dr. Frey llevó a cabo experimentos para reducir la agresividad en animales, proyectando hacia ellos haces de microondas de alta frecuencia. Consiguió que unas ratas que se peleaban ferozmente, cuando se les pellizcaba la cola, aceptaran dicha agresión con pasividad cuando eran irradiadas con microondas. Desde entonces se ha avanzado enormemente en este campo, eso sí, en el más absoluto de los secretos. Aunque a veces se filtran algunas informaciones, es el caso del presidente ruso. En 2012, Vladimir Putin pronunció las siguientes palabras: en un futuro se desarrollarán sistemas de armas basados en nuevos principios, como tecnología de haces y de ondas, geofísica, psicofísica, genética y de otra clase. ¿Será cierto? ¿Ya existen este tipo de armas? Hoy tenemos más informaciones para ofreceros. ¿Será cierto, Miguel, que nos están metiendo, vete a saber con qué tipo de armas o con los microondas, estos partículas o sonidos que no escuchamos para dejarnos hechos polvo cada día más entontecidos, que es lo que parece esta sociedad que estamos viviendo? Es la nueva generación de armas. Se están desarrollando armas que ya son de ciencia ficción, sobre todo por parte de un organismo que depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que se llama DARPA, que en realidad es el acrónimo de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. Y ahí, como digo, se están haciendo cosas de ciencia ficción. Y una de las cuestiones sobre las que se está invirtiendo muchísimo dinero es las armas de microondas. ¿Qué son las microondas? Son ondas electromagnéticas de baja frecuencia. ¿Las microondas con las que calentamos la leche? ¿O? Sí. Pero eso también se puede utilizar para hacer daño, como un arma, ¿no? Yeah. Para generar toda una serie de distorsiones en nuestra salud, desde dolores musculares, dolores de cabeza, incluso se están desarrollando armas para provocar paros cardíacos, pero también para trasladar ciertas palabras a las mentes de las personas. Es decir, sí, que tú puedas escuchar en tu mente ciertas palabras o ciertas frases que no sepas de dónde vienen y en realidad estás siendo irradiado con microondas que te trasladan una serie de palabras. En realidad no sabemos muy bien qué se está haciendo ahora,
No lo sabemos. Pero sí es cierto que gracias a la Ley de Libertad de Información de los Estados Unidos se han desclasificado ciertos informes y sabemos algunas cosas de las que se estaban haciendo en los años 70, 80 y 90. Y si esto que te voy a contar se hacía hace 40 años, ¿qué nos estará haciendo? Imagínate lo que nos estará haciendo ahora. Por ejemplo, a mediados de los años 90, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos emitió o patrocinó un estudio para utilizar las microondas, las armas de microondas para desestabilizar al enemigo. ¿Cómo? Trasladándole ciertos mensajes, ¿no? Además, en estos informes se referían a este tipo de armas como el mensaje de Dios o los mensajes de Dios, porque las personas que no saben que están siendo irradiadas con microondas y escuchan ciertas frases en su cabeza, ¿Les está hablando Dios? Claro, pueden creer que les está hablando Dios o les está hablando un ser sobrenatural, y esto pretendían utilizarlo para doblegar al enemigo en el campo de batalla. Por ejemplo, año 1998. Se desclasifica un informe, hace pocos años, esto es hace 5 o 6 años, un informe del año 1998, un expediente del Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército de los Estados Unidos, que iba precisamente por el mismo camino, utilizar las microondas para enviar ciertos mensajes o ciertas frases al enemigo en el campo de batalla. La inteligencia de la Marina, otro informe, este es de los años 80, ojo, cómo utilizar las microondas para crear alucinaciones auditivas, para el control de disturbios y para operaciones clandestinas. Además, realizaron toda una serie de ensayos con animales, es decir, les emitían microondas y provocaban que los animales se tumbaran, se dieran la vuelta, no pudieran caminar, todo esto mediante las microondas. Y por último, sabemos, uno de los últimos informes que se ha desclasificado es de la FEMA, es de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Es una agencia federal que, como su nombre indica, pues actúa en emergencias, ¿no? Y es un informe en el que habla de qué manera, o se refiere de qué manera utilizar las microondas para matar, aturdir o cambiar el pensamiento o el comportamiento de potenciales terroristas. Es decir, todo esto son proyectos de los años 80 y 90. Imagínate lo que se está haciendo ahora. Putin además decía que nos preparásemos, ¿no? Que había mucha tela todavía. Claro, es que date cuenta que Putin ahora mismo está en una posición muy débil en cuanto a lo que es el armamento nuclear, porque los Estados Unidos están avanzando mucho, están rodeando Rusia con misiles nucleares, y Putin está invirtiendo, o la defensa rusa está invirtiendo mucho dinero en armas no convencionales, como este tipo, es decir, la guerra electrónica, la guerra informática, la guerra informativa y la guerra utilizando armas no convencionales como estas de microondas. Quizás estén utilizando las torres esas de comunicación que tenemos para los móviles para meternos ahí un poquito de radiación electromagnética. Es que no nos da tiempo, pero en 30 segundos, ¿me da tiempo? Lo haces después. Vale, lo hago después. Después de la noticia, si quieres. Hemos de hacer una pausa, todavía queda mucho por contar, ¿verdad, Miguel? Me queda todo, acabo de empezar. Viene David Cuevas también con montones de testimonios de vuestras experiencias que no tenéis que perderos, súper increíbles e interesantes, y sobre todo una exclusiva que nos va a traer nuestro compañero. 900-137-137 nuestro teléfono. Y luego hay que hablar de la tecnología esta que está llegando, la 5G. Eso es tremendo. Sí. Eso es tremendo, sí. Y el uso de la tecnología de control mental a través de las redes sociales y de Internet se está utilizando ahora mismo. Da mucho más miedo todo esto que estos otros temas de los que a veces hablamos. Y tanto. Insisto, 900-137-137, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, enseguida regresamos. Hay mucho espacio en blanco todavía para compartir y para contaros aquí en Radio Nacional. Esta noche, en Espacio en Blanco. Pues me despierto y, para mi sorpresa, en vez de delante del ventilador o ahí en el rincón donde podría ser tranquilamente una sombra o cualquier cosa, me lo encuentro en los pies de la cama. Era una figura alta, entre 1,80 y 2 metros, figura humanoide con ojos parecían plateados, almendrados, y
y estaba pues eso, a los pies de mi cama. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos. Paco Bermúdez toma nuestro mágico sonido, el control de nuestro mágico sonido. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis preguntar. Redes sociales abiertas. Esta noche hablando de el control mental y la tecnología. Hay muchas más cosas que aún tenemos que ofreceros, y después vendrá nuestro compañero David Cuevas con testimonios exclusivos de cosas que os han pasado, experiencias, para no perdérselo. Pero para seguir con este tema, todavía descubriendo algo, ahí va esa introducción que ofrece nuestro compañero. Acaba de concluir la Feria de los Móviles que se celebraba en Barcelona. En ella se anunciaba un nuevo elemento que iba a cambiar nuestra vida. Las fibras de 5G. ¿Pero qué significa este supuesto adelanto? Nos dan algunos datos nuestros compañeros de Euronews. La tecnología 5G ha sido la protagonista este año. Cuando esta tecnología se estandarice, nuestra vida y nuestra manera de trabajar podrían cambiar, ya que podremos navegar muchísimo más rápido por Internet con una conexión inalámbrica. Viviremos en un mundo interconectado, un mundo en el que los humanos se comunican entre ellos, pero también con las máquinas. Y las máquinas también se comunicarán entre ellas. Por eso utilizaremos diferentes servicios de la misma red. Los usuarios ya no se preocuparán por su nivel de conectividad, estarán simplemente conectados para utilizar lo que quieran. Y la actualidad nos confirma hoy día algunos datos más de lo que nos espera. Hasta ahora las distintas Gs que hemos tenido, la 2, la 3, la 4, comunicaban personas y lugares. El 5G lo que permite además es que sea realidad el Internet de las cosas y la revolución industrial. Y además es una red totalmente flexible. A mí me gusta un ejemplo que es como estas típicas navajas suizas, que tú tienes dentro tijeritas, cortadores, corta uñas, afiladores, en una única red, en una única navajita, en una única pieza. ¿Qué cosas nos va a traer el 5G? Pues cosas tan sorprendentes y diferentes como velocidades de bajada de 20 gigabits por segundo y de subida de 10 gigabits por segundo, fantástico, pero es que vamos a tener latencias de 1 milisegundo, es que vamos a tener posicionamientos de solo 1 metro, en horizontal y en vertical. Nos van a permitir correr con el teléfono funcionando a velocidades de 500 kilómetros por hora. Nos van a permitir que las baterías duren 10 años y todo eso con fiabilidad, con calidad y con seguridad. Son algunos de los avances que se nos anuncian que ya están aquí. Pero ¿llegan para hacernos la vida más fácil o para estar más controlados? Tratemos de responder a estas preguntas. Feria de Barcelona que acaba de terminar, teléfonos que se doblan, no sé cuántas cámaras, y para colmo la 5G, que increíble, ¿no? La 5G se cree que será de uso común en el año 2020. Actualmente las grandes compañías de telefonía móvil ya están desarrollando su tecnología, sus prototipos, y todo eso está muy bien, pero es cierto, yo no soy un especialista en este tema, no lo sé, pero es cierto que he leído opiniones y informes de diversos expertos y científicos, especialistas en bioelectromagnetismo, que apuntan a que todo está muy bien, pero los teléfonos de 5G emitirán todavía más altas frecuencias, con lo cual esto puede provocar toda una serie de problemas de hipersensibilidad, es decir, más personas que sufren hipersensibilidad a los campos electromagnéticos, este tipo de tecnologías, y bueno, también podría producir cardiopatías, enfermedades neurológicas, etcétera, etcétera. Bueno, sobre esto es cierto que hay mucha polémica, ¿no? Pero de lo que no cabe duda es de que existen ciertos expertos que han apuntado esta posibilidad porque, bueno, estos dispositivos móviles pues emitirán en más altas frecuencias. Vale, pero no lo sé. Lo que es cierto es que nos va a intercomunicar, nos va a dar muchas más prestaciones, y tiene que ver con la inteligencia artificial todo esto, ¿no? Sí. ¿Qué hay de ese asunto? Pues fíjate, este mes publico en Año Cero un artículo
que titulo Estamos controlados o estamos dirigidos por la inteligencia artificial y no lo sabemos, ¿no? Y en realidad es una realidad, ¿no? Ya está ocurriendo. Hace poco entrevistaban a George Dyson, ¿no? George Dyson es el hijo es el mayor experto, es el mayor historiador de la ciencia y la tecnología, el más conocido y el más reconocido, y es hijo de uno de los grandes físicos teóricos de la historia, ¿no? De Freeman Dyson. Bueno, pues este hombre decía algo que sorprendió mucho y hizo que sus declaraciones recorrieran el mundo, y que si lo piensas, tiene razón. Dice, no, eso de que la inteligencia artificial, esa distopía de que la inteligencia artificial nos controlará en un futuro, no es así, ya nos controla ahora mismo. Y él dice, en realidad, la inteligencia artificial no es un robot, como nos podemos imaginar. La inteligencia artificial ya está actuando y son programas informáticos que están detrás de Google, que están detrás de Facebook, que están detrás de las redes sociales, es decir, que hacen funcionar a los más importantes buscadores de Internet, que hacen funcionar a las redes sociales, y además estos códigos de inteligencia artificial son autorreplicantes, es decir, que unos códigos crean otros códigos que hacen funcionar ciertas aplicaciones de Internet, y a su vez esos códigos crean otros códigos, es decir, que ya evolucionan por sí mismos. Y por lo tanto son unos códigos de inteligencia artificial que crean su propia realidad y que no están controlados por ningún humano, es decir, no hay ninguna inteligencia humana al mando. Por lo tanto, son esos códigos de inteligencia artificial los que nos dictan qué leemos, qué vemos, qué compramos o con quiénes nos relacionamos. Como digo, controlan Google, es decir, lo que vemos, lo que buscamos, controlan los portales de compras, es decir, qué es lo que nos muestra nuestra pantallita del ordenador cuando lo encendemos, es decir, lo que quieren que compramos, porque esos software de inteligencia artificial analizan todo sobre nosotros y por lo tanto saben cuáles son nuestros gustos. Son ese software de inteligencia artificial los que dictan cuáles de los mensajes de la gente que tenemos en nuestras redes sociales leemos y cuáles no leemos, ¿no? Es decir, que en el fondo ya están dictando lo que compramos, lo que pensamos y lo que vemos. Y lo peor de todo es que al mando de esos programas de inteligencia artificial no hay una inteligencia humana, sino otra inteligencia artificial. Han nombrado Google y algunos portales. Cuando hablábamos con Mónica Valle el otro día y otras veces que hemos hecho otros programas, no sé si será esa inteligencia. Cuando tú eliges o buscas algo, un hotel o algo, sí, en un determinado sitio, de repente en tus mensajes va saliendo hotel, te va recordando algo que tú habías pinchado y van conociendo todas las cosas que vamos haciendo sin darnos cuenta. Absolutamente todo. Y esto lo controlan redes, programas, algoritmos de inteligencia artificial que analizan millones de datos en milisegundos y toman decisiones para que veamos algo, para que nos llegue un determinado mensaje, para que leamos algo concreto en nuestras redes sociales. Fíjate, por ejemplo, declaraciones, hay tantas y tan fascinantes de los personajes que controlan todo esto del mundo de Internet. Raymond Kurzweil, este hombre es experto en inteligencia artificial y es nada más y nada menos que director de ingeniería de Google, ¿no? Y actualmente está trabajando, para eso lo han fichado, en una enorme red de inteligencia artificial para saber lo que van a buscar los usuarios antes de que lo busquen. Es decir, es adelantarse a nuestras búsquedas y ponernos ya el cebo, es decir, esto es lo que vas a buscar y tú dices, ostras, es verdad, esto es lo que me interesa, esto es lo que yo iba a buscar al encender el ordenador, es decir, saber lo que vamos a buscar antes de lo que busquemos. Y uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, sabes que fueron dos los fundadores, sí, Sergey Brin y Larry Page, pues uno de los fundadores, Sergey Brin, es decir, uno de la cabeza visible de Google, él dice que el futuro de Google va a ser el siguiente. Es decir, tú vas a pensar algo, simplemente pensarlo, y tu cerebro estará conectado a tu teléfono móvil, que a su vez estará conectado a Google, por lo tanto tú pensarás una determinada cosa y tu teléfono a través de Google te dará la respuesta y tú la escucharás en tu mente. Es decir, que Google se convertirá en un gran dios, en una deidad controlada por una serie de programas de inteligencia artificial, una especie de dios al que todos los usuarios, es decir, quien no entra en Google, cada vez
prácticamente todos los habitantes del mundo, cuando queremos buscar algo o queremos saber algo, simplemente lo tendremos que pensar y Google nos responderá, pero no nos responderá fríamente. Google nos responderá para nosotros. Es decir, si tú haces una pregunta, la respuesta de Google será diferente para ti que si la hago yo, que si la hace Rosa, que si la hace Natalia, que si la hace David Cuevas. ¿Por qué? Porque Google responderá teniendo en cuenta nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestra ideología, nuestros intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchísimos. Y los que han apuntado estos peligros no son unos personajes cualquiera, sino que muchos de ellos son los que están dirigiendo, están detrás de todas estas grandes compañías de manejo de datos. Por ejemplo, uno de ellos, muy conocidos, uno de los personajes que más advierte sobre estos peligros es Elon Musk. Él es el creador y director de empresas como SpaceX, Tesla Motors o PayPal, ¿no? Y este hombre... PayPal también. Sí. Es uno de los grandes empresarios actualmente del mundo, lo que se da en llamar ahora pues a aquellas personas que invierten y crean en proyectos de nuevas tecnologías, emprendedores, ¿no? Emprendedores de las nuevas tecnologías. Bueno, pues este hombre lo que dice es que en realidad Google es un colectivo cibernético, es decir, Google está dirigido por personas, es cierto, por cerebros humanos, pero también por cerebros de inteligencia artificial. Sin embargo, en lo que se está trabajando ahora Google es en crear un futuro en el que ya no hagan falta los cerebros humanos, será simplemente o solamente la inteligencia artificial la que dirigirá Google. Por lo tanto, Elon Musk dice, ahora es un colectivo entre cibernético y humano, pero en un futuro, dentro de pocos años, la parte humana ya acabará desapareciendo. Otro de los personajes que apunta sobre los peligros de la inteligencia artificial, Henry Kissinger, que no es precisamente un tipo sospechoso de radicalismo ni de conspiranoia, sino todo lo contrario, es uno de los grandes pensadores, junto a Brzezinski, de los que hablamos anteriormente, de lo que es el sistema ideológico y el sistema político de Occidente, uno de los pensadores del Club Bilderberg, también de la Trilateral. Bueno, pues este hombre lo que dice es que esos motores de búsqueda de inteligencia artificial que son capaces de predecir las búsquedas de los usuarios, lo que harán al final es que esos mismos programas de inteligencia artificial no solamente podrán predecir nuestras búsquedas, sino podrán enviarnos toda una serie de mensajes vinculados a nuestra propia persona para vendernos ciertos mensajes políticos, económicos, ideológicos. Por lo tanto, Henry Kissinger dice, esta tecnología, este software, estos algoritmos de inteligencia artificial van a acabar con la verdad. Es decir, la verdad será algo relativa, porque en realidad Google y otras empresas similares lo que harán es ofrecerte la verdad que tú quieres escuchar o la verdad que ellos quieren que tú conozcas para venderte determinadas cosas. Otra persona que ha advertido sobre esto, casi terminando, ¿vale? Angela Merkel. Sí, la presidenta alemana, ella dice que esto lo que está creando es islas ideológicas, es decir, como a ti te llegan mensajes solo de lo que tú piensas y de lo que tú crees, en realidad se crean grandes islas ideológicas que no tienen contacto con otras personas que piensan de forma diferente, con lo cual esto crea grandes problemas y grandes conflictividades sociales. Pero para mí, también Stephen Hawking hablaba directamente de que la inteligencia artificial al final va a acabar con los seres humanos y que acabaremos siendo mascotas, simples mascotas de la inteligencia artificial. Pero si me permites, para mí, el caso o las declaraciones más impactantes de todas sobre lo que es la inteligencia artificial y cómo está funcionando actualmente, viene de un personaje alucinante. Él se llama Jaron Lanier y es un hombre del Renacimiento. Él es escritor, es filósofo, es uno de los mejores compositores de música electrónica y también de música clásica, pero es que además de todo esto es uno de los grandes programadores informáticos de Silicon Valley. Es uno de los creadores de los protocolos para que funcione Internet y, sobre todo, lo que nos interesa, el tema del que estamos hablando. Jaron Lanier es uno de los programadores de los más potentes algoritmos de inteligencia artificial que funcionan en la actualidad. Es decir, es el programador de muchos de esos algoritmos de inteligencia artificial que están controlando Internet, la red de redes. Él ahora trabaja para Microsoft, pero eso no impide que sea muy crítico con los gigantes del control de datos. Y él dice lo siguiente, él
Él dice que no habla como psicólogo, no habla como analista, él habla como ingeniero informático, como científico informático, y dice, es que yo sé cómo funcionan esos algoritmos porque yo mismo los he programado. Dice, en realidad esos algoritmos funcionan de la siguiente manera. Las grandes empresas de manejo de datos, como el caso de Google, han llegado a la conclusión de que el comportamiento de los usuarios es un producto. Es decir, lo leen como un producto. Yeah. Y como es un producto, esos programas de inteligencia artificial, esos algoritmos de inteligencia artificial, lo que hacen es cambiar el comportamiento de los usuarios. Es decir, no tratan de ofrecerte información, no tratan de que tus búsquedas, digamos, que sean más concretas, ¿no? Más beneficiosas para ti. No. Lo que tratan es de cambiar tu comportamiento. Y dice Jaron Lanier, y evolucionan por sí solos. Es decir, ni siquiera sabemos cómo funcionan muchos de estos programas de inteligencia artificial que nosotros hemos programado, porque evolucionan por sí solos, no sabemos cómo realizan ya ciertas funciones, y la finalidad para la que han sido programados estos logaritmos de inteligencia artificial autorreplicantes es para cambiar el comportamiento de los usuarios. ¿Para qué? Para que te comportes de una determinada manera que sea más beneficiosa para los intereses económicos de esas grandes multinacionales. Por lo tanto, de lo que tratan, y es lo que dice Jaron Lanier, es de cambiar tu comportamiento. Y cuando le preguntan, pues, ¿qué podemos hacer para protegernos? ¿Sabes qué dice? No. Salir de las redes sociales. No hay otra alternativa. Espacio en blanco. Creamos universos sonoros para viajar y soñar hacia el más allá. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Hola, me llamo Eva, soy de Madrid y bueno, os voy a contar la experiencia que tuve cuando yo era muy pequeñita. El hermano de mi padre estaba enfermo, respiraba con una bombona de oxígeno y era un hombre pues con un aspecto enfermizo, ojeroso, dedos muy largos, muy delgado, muy alto, pero me adoraba. Era mi padrino y siempre que me veía me daba muchos besos, muchos abrazos. Y a mí, pues yo supongo que por su aspecto pues me asustaba un poco y yo le rechazaba un poco. No se lo mostraba, pero bueno, ya sabéis cómo son los niños, ¿no? Ahora que somos adultos nos damos cuenta cuando le caes bien o no a un niño. Yo aceptaba sus caricias, nunca le decía nada, pero siempre un poco reacia. El caso es que ese hombre murió. Y bueno, yo su muerte pues no la viví ni bien ni mal, la verdad. Pero de repente, al poco tiempo de su muerte, yo me despertaba todas las mañanas a la misma hora, de repente, y veía en el pasillo pues como una figura humana blanquecina, así sombreada, más clarita, que se acercaba hacia mí. Entonces yo me quedaba petrificada en la camita y ahí no sabía qué hacer, pero cuando cerraba los ojos y los volvía a abrir, veía que esa figura se volvía al principio del pasillo. Entonces todas las mañanas de madrugada igual, me despertaba, lo veía y empezaba a ir con los ojos a abrir, cerrar, a ver si desaparecía la figura y me quedaba dormida. Hasta que una mañana, ya cansada de que aquello se me repitiera y no desapareciera nunca, pues me decidí abrir los ojos todo el rato. Entonces aquella mañana me desperté de madrugada y efectivamente aquella sombra blanca empezó a andar hacia mí, hasta que ya cuando estaba muy cerca, yo seguía ahí aguantándome, pellizcaba los muslos, ahí, no cierres los ojos, cogió y de repente noté que me acariciaba la cara. Y entonces todo mi cuerpo, pues claro, un sudor frío y me quedé, pues no sé, todavía más terrorífica. Me pellizcaba los muslos para ver que si estaba soñando o no, pero el caso es que aquella figura ya desapareció, ¿no? Y entonces a la mañana siguiente me levanté, o sea, esa misma mañana cuando ya se levantó mi familia y les pregunté, ¿alguien ha venido a mi habitación a acariciarme la cara? Y mis padres me dijeron, no, hija, no, y mi hermana me dijo, pues no, la verdad es que no. Entonces, pues a partir de ahí, a partir de ese día, yo empecé a sentir un grandísimo amor por mi tío. Entonces yo creo que fue mi tío que vino a despedirse de mí. Y hasta que yo no le consentí acercarse hacia mí, él estuvo esperando y esperando pacientemente. Bueno, esa es un poco la interpretación que yo le doy. Y bueno, pues hasta aquí mi historia.
Saludos y muy buenas noches. Gracias por habernos elegido. Detrás de un buen programa aquí en De Película. 2 horas hay una mujer. Disfrutar y vivir lo que más. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La fuerza eres tú. Es 31, 2:31 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Ahí estaba ese testimonio también real de otra de nuestras oyentes. Y David Cuevas, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Esta noche nos traes un retazo de experiencias de diferentes oyentes que ponen los pelos de punta a veces, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, a los oyentes en lo que respecta a la sección que traigo habitualmente a Espacio en Blanco, en las que los testigos de lo insólito son los protagonistas, los teníamos un poco abandonados y bueno, la verdad es que a mí me encanta hablar con ellos, tener contacto más allá, porque yo todos los correos electrónicos que me llegan con casos siempre yo respondo, pero claro, no me da tiempo y aprovecho ahora que estamos en antena para decirlo, no me da tiempo a llamar a todos y hablar con todos, entonces cuando tengo la ocasión de aglutinar algunas de esas vivencias para el programa, pues es una ocasión perfecta para ponerme en contacto con ellos y no solamente que me cuenten sus historias, sino bueno, pues hablar un poco del programa, de lo que le gusta, lo que no le gusta, luego te lo cuento. Y este es un poco el resultado de alguno de los oyentes que nos cuenta alguna de sus experiencias. ¿Empezamos? Empezamos. El primer oyente, esto te va a gustar, nos escucha desde Finlandia. Finlandia, efectivamente. Él se llama Enrique Silvestre y él nos contó una historia, la verdad es que bastante interesante. No la voy a contar yo, la va a contar él mismo. Y bueno, pues tiene que ver con un extraño ser. Esto es muy extraño. Yo no recuerdo, no he escuchado ningún caso parecido. Ser humanoide, pero como de fuego. Vamos a escucharle. Yo creo que tendría unos 6 años. Estábamos en la casita de campo, que era entonces de mis abuelos, y estaban mis tíos y mis padres, y estaban mis primos también, y mi hermana. Y fue entre el año 92, 93 como mucho. Creo que sobre las 7 de la tarde, 8... una tarde de invierno, que ya es totalmente de noche, y los niños, mis primos, mi hermana y yo, nos disponimos a salir fuera de la casita, pues para jugar un poco, dar una vuelta por fuera. Pues yo salí por la puerta y me dirigí hacia la izquierda, por delante de la fachada de la casita. Levanté la cabeza y a unos 20 metros aproximadamente está el linde del campo con la casita colindante. Justo por el linde, entre las dos propiedades, entre los dos campos, pude distinguir claramente, justo en el momento que yo levanté la cabeza, una figura, era como una figura humana, pero sin un cuerpo biológico, sin un cuerpo material. Era más bien como un cuerpo etérico formado por llamas justo como las de una hoguera de color amarillo anaranjadas, que delimitaban bastante bien la silueta del cuerpo, es decir, como respetando lo que es la silueta del cuerpo, sin salirse fuera de lo que sería el contorno de una figura humana. Qué curiosa experiencia, ¿no? Es muy curiosa experiencia, tiene lugar en un pueblecito de Valencia y bueno, efectivamente en el año 92-93, ¿no? Han llovido ya unos cuantos añitos, aproximadamente unos 26 años. Y claro, la cosa continúa porque, claro, ¿qué pasa con aquello? ¿Cómo se comporta? Y lo más importante, ¿aquello se mantiene o desaparece? Ya cuando supe reaccionar, pues me giré hacia mi hermana y mi primo y ellos estaban mirando hacia otra dirección. Entonces yo me giré para apuntarles a ellos y preguntarles si estaban viendo lo mismo que yo, y cuando me volví a girar ya no había nada. Cuando me dirigía a mi primo y mi hermana les pregunté, entonces ellos miraron a donde yo les estaba señalando y me dijeron, no hemos visto nada. Yo he visto ese hombre corriendo por ahí, una figura, un hombre en llamas, decía yo entonces. Decía, he visto un hombre en llamas corriendo por ahí, justo por el linde del campo, y mirad, y ahora no hay nada. Y yo estaba convencido de lo que vi. Una manifestación de otro ser o una otra dimensión. Lo vi, me impactó porque yo vi la figura humana y recuerdo el movimiento, moverse o dando saltos de esa manera. Este es el primer testimonio de la experiencia extraña de Enrique Silvestre, que nos escucha desde Finlandia, has dicho, ¿no? Saludos para él y para toda la gente que nos escucha desde fuera de España. Curioso. Hay más.
Hay más. Vamos a pasar al caso que nos contaba Rafael Prohens, en Cataluña. Él nos hablaba de uno de estos asuntos que son muy populares y que tienen el nombre, o que reciben el nombre de visitantes de dormitorio. Pero este caso me resulta muy llamativo porque hay una serie de paralelismos con este tipo de experiencias y otra serie de, digamos, datos o referencias o situaciones que están un poco alejadas, digamos, de ese tipo de encuentros. Que sean los oyentes los que sepan discernir, porque la verdad es que la experiencia es bastante curiosa. Damos paso a, en este caso, nuestro querido oyente, a Rafael Prohens, para que nos cuente lo que le pasaba. Y lo que le pasaba era esto. Mira, esto ocurrió sobre el año 2012, estábamos en verano, estaba durmiendo en la habitación tranquilamente y según quedaba la habitación, ¿vale?, a los pies de la cama a la izquierda había un armario que ocupaba toda la pared, un ventilador y a la derecha de la cama un balcón, ¿no? Dormía con la ventana abierta porque hacía mucho calor y la puerta abierta y nada, lo que pasó fue que la primera noche, pues eso que te despiertas y tienes la sensación de que hay alguien más en la habitación. Pues claro, la atención se me va hacia donde estaba el ventilador, que estaba funcionando, y lo que en ese momento me sorprendió fue una especie de sombra detrás del ventilador, ¿vale? Y pues nada, en ese momento, en el primer instante, pues no le di importancia, porque lo que parecía era como si la puerta del armario estuviera abierta y se estuviera viendo una prenda detrás del ventilador o algo, ¿vale? Era un ventilador de estos de pie, más o menos el ventilador mediría 1,50 m y lo que se veía detrás, pues estaría sobre el 1,90 m, 2 metros, era grande, pero más o menos podía coincidir con la barra de colgar del armario. Visitantes de dormitorio, quizá una de las experiencias que pone los pelos más de punta, ¿eh? Y se escuchaba un bebé detrás, no crees que son psicofonías, yo creo que era un bebé que estaba por ahí detrás. Te me has adelantado, lo iba a decir yo también, ¿no? Vale. Bueno, claro, esto que nos ha contado puede ser algo puramente sugestivo, ¿no? Es decir, él mismo reconoce que aquello que él percibe en principio como una silueta podía confundirse con alguno de los contornos o de las sombras típicas de una habitación en la que entra un poquito de luz por la ventana, ¿no? Y en una noche cerrada. Pero claro, es que la cosa va más allá, porque aquello no sabemos si permanece o desaparece, nos lo va a contar ahora, y sobre todo, cómo se comportaba o qué es lo que podía ser aquello. Seguí durmiendo, no me preocupé por nada, me di la vuelta, seguí durmiendo tan plácidamente, pero lo que me chocó fue que a la mañana siguiente, cuando desperté, el armario estaba cerrado y detrás del ventilador no había ninguna puerta, no había nada. Entonces ahí empecé a cuestionarme cosas. Al cabo de un par de noches me vuelvo a despertar con la misma sensación. Obviamente me viene al recuerdo esa primera noche, me giro hacia el ventilador y lo que me encontré fue la misma sombra, pero estaba delante del ventilador. Claro, ahí ya, sabiendo que las puertas estaban cerradas, sabiendo que yo no podía ver el ventilador porque había algo delante, pues ahí ya me sorprendí, me asusté, me acojoné un poquito. Se asustó. No es para menos, ¿no? Con lo que estaba viendo ahí. Pero la historia sigue, ¿verdad? La historia sigue porque después de esta, recordamos que ve una primera sombra, ve una segunda sombra, está un poco más clara, y la cosa continúa porque eso pasa en esa segunda noche, pero es que hay una tercera noche en la que aquello, sea lo que sea, se acerca un poquito más. Y al cabo de un par de noches, no me acuerdo si fue la noche siguiente o un par de noches, pues me despierto y para mi sorpresa, en vez de delante del ventilador o ahí en el rincón donde podría ser tranquilamente una sombra o cualquier cosa, me lo encuentro en los pies de la cama. Era una figura alta, entre 1,80 m y 2 metros, figura humanoide, con ojos parecían plateados, almendrados, y estaba pues eso, a los pies de mi cama. En un momento, como todavía había pues un poquito de distancia y tal, pues pude mantener ligeramente la calma y mentalmente, o porque era incapaz de articular palabra, intenté preguntar qué quieres, quién eres, y nada, no recibí ningún tipo de respuesta, no me volví a dormir y la figura desapareció. Y nada, me desperté por la mañana agobiadísimo y asustado, obviamente.
Cuando sientes eso, ¿verdad? A los pies de la cama. ¿Cuántas veces has escuchado eso aquí en Espacio en Blanco? Unas cuantas veces, sí. A los pies de la cama, pero es que da mucho miedo, ¿no? Uf. O sea, tú imagínate ahora, cualquiera de los oyentes que nos esté escuchando desde la cama, es lógico, ¿no? Son a las 3:40 de la madrugada y que de repente escuchando esto, con los auriculares, creyéndose a salvo, arropados por la manta, no sé si manta o sábana, pues que estamos en unas temperaturas un tanto extrañas para ser comienzos de marzo, y de repente ve algo a los pies de su cama. Ostras, esto da respeto. O sienta que se le pone delante, ¿no?, en la cara. Claro. O algo peor, Escucha. Y nada, todavía hubo una cuarta noche, fue al cabo de 1 o 2 días, no me acuerdo. Sabes la sensación que tienes cuando alguien sube a tu cama y el colchón vence, que notas eso, que alguien apoya el peso en los pies de la cama, a tu lado, tal. Pues me desperté con esa sensación y al abrir los ojos me encontré esa figura pues inclinada sobre la cama y su cara, su rostro, o lo que supuestamente era su cabeza, pues a poco más de un palmo de mi cara. Solamente vi los ojos, o sea, una cara básicamente lisa, no vi ni nariz, ni boca, ni nada, porque yo te digo, estaba oscura, era una figura oscura. Los ojos eran almendrados, grandes, como podrían ser tipo los del Alien del Área 51, los grises, pero como si fueran los colores invertidos, ¿no? Los ojos eran como plateados y reflectaban. Recuerdo ver mi imagen distorsionada en sus ojos. Y nada, ahí sí que cerré fuerte los ojos y al abrirlos no estaba. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche ahora con David Cuevas y algunos de vosotros que nos contáis vuestras experiencias. Tremendo, fíjate, me dice Ramón Álvarez, me dice, más de un oyente en la cama me dice, vía WhatsApp, que han tenido que encender la luz. Vale. Lo sentimos, aquí es culpa de Miguel, que me ha obligado telepáticamente. Vamos con otro testimonio de otro de nuestros oyentes. Este oyente se llama Manel Gómez, y él nos cuenta una historia realmente llamativa. Fíjate, hemos empezado con un ser como de fuego, hemos pasado a lo que podría ser o no una suerte de visitante de dormitorio, y ahora pasamos a, digamos que otro presunto visitante de dormitorio, pero este ya con un contorno mucho más definido. Si te parece, damos paso a Manel, este oyente que, bueno, pues nos contaba esta experiencia que, bueno, pues es bastante llamativa. Yo tuve un sueño hace 3 años, ¿vale? Un sueño como se puede catalogar de esto de como un visitante de dormitorio, que fue mi abuelo. Yo estaba en mi cama durmiendo normalmente y en el mismo sueño él estaba en mi cama durmiendo. Y en la esquina izquierda de mi cama se sentó mi abuelo, fallecido ya. Yo en el sueño, claro, no tenía la sensación de que mi abuelo estaba muerto ni nada, como si estuviera vivo, ¿no? Venía a verme a visitar, o sea, estaba ahí sentado hablando, se sentó en la esquina de mi cama y estuvimos hablando en el sueño. Yo no me acuerdo del sueño entero, ¿no? Estuvimos hablando, hombre, que no sé qué, pum, no. Y en esto, que cuando yo fui justamente a despertarme, me dijo esto, en el sueño. Dice, tu vida no funciona porque tienes algo muy negativo que te persigue. Yo estoy haciendo todo lo posible para ayudarte. En ese momento me dijo, ¿y tu problema? Es lo de la ouija. Me desperté, justamente en ese momento. Te puedo asegurar que yo no vi a mi abuelo en la esquina, pero vi como esto, como una cosa que se difumina, como que se desaparece, se desvanece. No vi a mi abuelo, no puedo decir que le vi sentado, ¿no? Vi como algo que se iba, que se esfumaba. Claro, yo había tenido un sueño, en esa esquina se difumina algo, digo, esto tiene que ser el espíritu de mi abuelo. Abuelo que se aparece una vez fallecido. Claro, puede ser en sueños, puede que no, pero lo cierto es que se le queda como esa silueta una vez despierta. Pero lo interesante es ese mensaje de la ouija. Y claro, lógicamente yo le tengo que preguntar, Miguel, ¿y esto de la ouija? Y atención, porque nos pone en situación, esto sucede en Burgos, si mal no recuerdo, y es muy interesante el cómo obtienen una tabla ouija cuando ellos y unos amigos eran unos simples adolescentes. Bueno, fue una cosa curiosa, porque
estábamos en lo que son las fiestas de Burgos, yo vivía en Burgos, íbamos a las barracas, a las fiestas, y queríamos que nos tocara un radiocasete que había en una tómbola. Y estábamos siempre ahí a ver si nos tocaba y no nos pagaba nunca. Y un día el señor de la tómbola nos dijo así como en broma, bueno, como echáis mucho, jugáis mucho todos los días que venís, echáis a la tómbola, dice, no vais a escuchar música en el radiocasete, pero vais a poder hablar con Elvis Presley. Nos dio la cuija, no tomamos en cuenta ni nada, nos la llevamos para allí y la cuija se quedó olvidada en casa de un amigo mío. Uh-huh. Y ahí se quedó un montón de tiempo. Hasta que un día me dice, mi madre dice que no lo quiere, lo va a tirar. Y dice, pues, digo, te lo doy a ti, me lo dio a mí. Y cayó en mis manos. Y digo, bueno, pues vamos a ver lo que es esto. Hicimos unas pequeñas así sesiones de cuija, normal, pero sabes lo que hacen normalmente, y la hacíamos en mi casa. Y yo tenía el problema de que, claro, mis padres no querían que yo tuviera nadie en casa, ¿vale? Cuando no estaban ellos. Y yo digo, vamos a mi casa, que ahora mis padres se han ido. Y nos concentrábamos en el espíritu, primero pues que si Franco, que si no sé qué, que si no tal, bueno, pues lo de siempre, lo típico. Y la primera pregunta que iba a hacer, digo, ¿a qué hora van a ver mis padres? Para desmantelar todo el tinglao y no nos pillaran. Oye, nos decía la hora y no fallaba. Podía ser un cuarto de hora antes, un cuarto de hora después, pero siempre venía más o menos, sabía la hora más o menos que iba a venir. Juego de la Ouija. Cuidado con él, ya hablaremos más extensamente sobre el asunto. Cuidado, bueno, no hace falta que lo arbitramos porque conforme pase la historia, los oyentes se van a quedar, yo creo que con cierto dato curioso. Pero fíjate qué interesante y qué divertido a la par, ¿no? Estás en las fiestas de tu pueblo, estás echando la tómbola ahí repetidamente porque quieres hacerte con ese radiocassette magnífico. Claro, digo radiocassette ahora y los millennials dirán, ¿pero qué dice ¿Eso qué es, no? Pero aquellos que tenemos algo de memoria y fuimos a la EGB y estas cosas, utilizamos un radiocassette y rebobinábamos la cinta de cassette con el Bolivic y estas cosas, ¿no? Bueno, pues ellos estaban ahí insistentemente a finales de los años 80 y claro, como después de mucho echar dinero y demás y no conseguir radiocassette, el señor de la tómbola se apiadó de ellos y dijo, mira, no voy a daros el radiocassette, pero os voy a dar esto para que habléis con Elvis Presley. Y le da una ouija. Esto parece como muy cine de barrio, pero esto pasó realmente. Bueno, la cosa se pone interesante porque cuando empiezan a hacer esas sesiones de Ouija, resulta que algo se pone presuntamente, y subrayo lo de presuntamente, en contacto con ellos, y pasa lo siguiente. Y lo más extraño de todo, habíamos conocido unas chicas, con 20 años, 19 años, estábamos en la época de conocer chicas y salir por ahí y tal, y íbamos a ir con unas chicas a un sitio que se llama Fuentes Blancas. Y nos dijo el espíritu, haciendo Ouija, si vais esta tarde con las chicas a Fuentes Blancas, tendréis problemas. Eso nos dijo la Ouija. Entonces nos quedamos todos así, bueno, no hicimos ni caso. Nosotros pasamos del espíritu, claro, olímpicamente. Fuimos a Fuentes Blancas con las chicas, a pasar la tarde allí con ellas, y así quedó la cosa. Esa misma noche había una verbena en Capiscol, en el barrio donde vivía yo, en Burgos, que eran las fiestas, y fuimos a la verbena, los que habíamos estado en la Ouija y más amigos que teníamos, ¿no? Y de repente, uno de los que había ido a la Ouija había venido con nosotros a Fuentes Blancas, se empezó a encontrar mal. Decía, joder, no sé qué me pasa, me pica todo el cuerpo, se quita así un poco la camisa y tenía unos ronchones como puños. Y lo tuvieron que llevar a urgencias. Uno de los que estaban en esa historia caía en la supuesta maldición. ¿Más? Exacto. Y esos ronchones son producidos supuestamente por una alergia que tenía una oruga concreta, ¿no? Bueno, pues la cosa empeora porque no solamente es este amigo, es que a otro de los amigos también le pasa algo bastante inquietante. Al día siguiente fuimos al parque. Los amigos, bueno, nos quedábamos, vamos al parque y había un columpio de esos antiguos que era como una especie de balancín, pero en grande, donde un amigo se ponía en un lado de pie, el otro se ponía en el otro lado de pie y había una barra horizontal donde había 3 asientos y se balanceaba eso, ¿no? Y cogía una velocidad del copón. Bueno, pues estábamos en el columpio, como muchos días, ahí dándole al balancín, pam, pam, y de repente uno de los que había ido a la Ouija y había ido a Fuentes Blancas, justamente se parte la T donde él iba agarrado, sale despedido y se rompe todos los dientes. Se quedó sin dientes, pero literalmente. Segundo
protagonista de la Ouija que también le pasa algo extraño. Hay esos columpios del parque, cuidado con ellos, sobre todo cuando lo cogen ya niños entraditos en edad. Que y cuando te ha avisado algo. Y claro, con el aliciente de que algo te ha avisado. Pero claro, te dices, bueno, puede ser casualidad, ¿no? O a una persona tiene cierta alergia a la oruga, le pasa. También ya es mala pata que al día siguiente otro amigo le pasa otra cosa. Pero claro, es que la cosa no acaba ahí. Eran 4 amigos. ¿Qué pasa con otro de ellos? Lo escuchamos. Cuando lo pasó el columpio, sí que dijo uno. Dice, va, esto va a ser la Ouija. Ayer Alberto, hoy Enrique. Y nos quedamos así todos mirando yo. Y digo, y falta Luis Pedro. Vamos a ver. ¿Dónde está Luis Pedro? Que Luis Pedro está ingresado en el hospital. Le había pillado una moto y le habían hecho un 7 en el brazo izquierdo. Pues salió de su casa a la tienda que tiene enfrente y en el trayecto de su casa a la tienda, que son 20 metros, le pilló una moto. De los 4 que habíamos ido, 3 en menos de 48 horas ya habían caído en el maleficio de la Ouija. Faltaba yo. Y él no tuvo una vida muy así hasta que de repente, Manel concretamente, volvió a aparecérsele el abuelo y parece que se le solucionó un poco la vida, ¿no? Claro, nos lo cuenta de la siguiente forma y luego vamos a comentar también algo a título de advertencia porque esto puede ser también algo puramente sugestivo, pero él lo vivió así y así me lo contaba. Haciendo un balance de lo que ha sido mi vida, digo, claro, a mí no me pasó nada, a mí no me pilló un corte en la moto, yo no me caí del columpio, yo no me salí en los ranchones, pero yo es que he tenido una vida que ahora pienso, después de tener este sueño, y veo que mi vida ha sido muy normal. Esto es totalmente cierto. Yo no he podido tener una vida más o menos con mis problemas, pero normal por culpa de lo que hice ese día. No me pasó nada físico, no me pilló la moto, no me salí en los ranchones, no me partí los dientes, pero mi vida ha sido un camino de espinas. Hasta hace 3 años que tuve ese sueño, me dijo lo que te he dicho y parece que de hace 3 años aquí mi vida funciona. No sé si es porque mi abuelo, desde donde esté, está haciendo algo o no lo sé, David. A veces los abuelos desde el más allá o la gente, nuestros seres queridos nos cuidan. Cuidado con las ouijas, cuidado con estos juegos y agradecido a esos 3 oyentes que nos han contado sus experiencias y a todos ellos que te han mandado a ti casos, ¿verdad? Efectivamente, ahí teníamos esos casos, esa especie de ser de fuego que se observa en el año 91, 92, 93. Tenemos ese otro caso de ese visitante de dormitorio, que por cierto no hemos comentado, que después de que tuviera esa experiencia más cercana, dejó de verlo, pero que al cabo de unos días volvió a verlo asomando por una ventana. Y ahí queda, ¿no? Ese caso de 2012 y este otro caso de 2015, son 2 casos recientes de esa aparición de su abuelo que enlaza con la Ouija. Pudo ser una alucinación lo que nos contaba Enrique, pudo ser un sueño lo que nos contaba Rafael, pudo de alguna forma ser sugestión pura y dura lo que nos contaba Manel. Bueno, pues eso lo dejamos a juicio de los oyentes, pero me parecen casos cuando menos llamativos y son los casos de nuestros oyentes. Ahí están sus testimonios. ¿Forma de contacto contigo, David? Correo electrónico davidcuevas _gmail.com. Repito, davidcuevas _gmail.com y en Twitter estoy con dcuevasc, @dcuevasc. Gracias, David, ya sabes, hay que desconectarse. A ti, Miguel, y esta noche atento a los pies de la cama. Te veo prontito. Eso espero. Rosa Rodríguez, nuestra compañera, para hacer un resumen de las redes. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Que decía que cualquiera se acuesta ahora, después de la despedida de David. Sí, hay que tener cuidado con los pies de la cama. Muy activos nuestros oyentes en las redes, ¿no? Muy activos. Hoy no se han desconectado. Sí. Le han echado muchos piropos a Miguel Pedrero, han dicho que ya está aquí el yerno ideal, le llaman, y le han dado ese bautismo. Eso es cosa vuestra, me parece. Ganadores, o rápido que nos vamos enseguida. Nos vamos con los 5 ganadores. Son Palmira Sendra de Barcelona, Noelia Bermúdez del Facebook, María Rosa Pubil de Barcelona también, Fran García nos ha escrito en Facebook y Maribí Aguilar desde Córdoba. Bueno, nos han enviado saludos desde Ciudad de México, Luis Negrete Uceta, desde un sitio maravilloso, desde Montañas Nevadas de Salem, en Oregón, Miguel. Desde allí nos ha escrito Semos Salgado, un nuevo oyente que nos ha descubierto y nos saluda. Y desde Jacksonville tenemos a Nick en Colombia, nos ha escrito María. Desde Santa Clara en California, Jennifer Adamson. Desde Aguascalientes en México, en Quebec tenemos a Rogelio Letona, que este es un
un absoluto incondicional, también desde Chile, y saludamos hoy a David Caballero, que nos escucha desde Gualeguaychú, que está en Argentina. ¿A qué no has estado nunca allí? No, en Argentina sí, en Gualeguaychú, ese no. Pues ¿Cómo es, Miguel? ¿Cómo se... No, prefiero, te lo digo ahora después. Saludos a todos ellos, gracias. Y nos vamos a Murcia. Y nos vamos a Murcia. Quedan todavía unas cuantas entradas. Queremos llenar ese Teatro Circo. Queremos llevaros al más allá con invitados de lujo. Pues sí, porque allí nos vamos a encontrar con Lorenzo Fernández Bueno, por ejemplo, con Carlos Canales, con Jesús Callejo, con Hugo Semoloni, con Alfonso Hermosilla, con nuestros amigos de GAES, y bueno, estaremos allí haciendo un programa especial. Te falta nuestro amigo de La Cueva de los Tallos. Tienes razón, que vamos a poder ver allí el documental de Raúl Cabrera. Raúl Cabrera. Exactamente, eso es, el domingo, no nos lo podemos perder. Una cita para no perderse. El 23 y el 24 de marzo, si estáis interesados, meteros en la web congresomasallá.com y allí nos encontramos. Feliz semana, desconectada. Igualmente, feliz eso semana. haremos. Y nosotros terminamos por hoy, a aprovechar que esta primavera adelantada que estamos viviendo, pero deseando que lleguen las lluvias, que las necesitamos en el campo. En 7 días, más misterios aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, con temas que no tenéis que perderos. Aprovechamos para desconectarnos un poquito, pero volvemos a conectarnos en 7 días. Y ahora hasta las 4, recomendando que sigáis en esta sintonía, un poquito de música, de nuestra mejor música, nuestros mejores deseos. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.